Vamos a arrancar a hablar de los circuitos secuenciales. ¿Qué son los circuitos secuenciales? Bueno, son los mismos circuitos combinacionales, pero que ahora también incluimos al tiempo o a valores de estados anteriores. En los circuitos combinacionales, como una simple compuerta, una AND, una OR, un multiplexor, cualquier circuito resuelto con compuertas simples, en donde tengo entradas y salidas, el estado de la salida depende exclusivamente de las combinaciones, de ahí el nombre, que pongan los estados de las entradas. Y nada más, la salida solo depende de los estados de las entradas. Esos son los circuitos combinacionales. Bueno, los secuenciales son los circuitos en donde los valores o los estados de la salida depende de los estados de las entradas y también de estados anteriores. Entonces, de alguna manera incluimos a esta variable nueva que es el tiempo en los circuitos digitales. Vamos a de a poco ir viendo los pasos para llegar hasta el flip-flop más simple, que es la base de los circuitos secuenciales, el flip-flop. Y vamos a arrancar con una simple compuerta OR. Una compuerta OR de dos entradas. Bueno, ¿qué sucede si conectamos una de estas entradas a la salida de esta compuerta OR? Lo que va a suceder es que cuando yo aplique un 1 o ponga un 1 en la entrada, vamos a ponerle un nombre a esa entrada, vamos a llamarle entrada S, y vamos a hablar de salida Z por ponerles nombres. Acá vamos a graficar S y acá vamos a graficar Z. Obviamente estamos hablando de que son gráficos en función del tiempo y están temporalmente sincronizados el gráfico de arriba con el gráfico de abajo. Bueno, si yo inicialmente tenía un 0 y lo transiciono a 1, a mi entrada S, bueno, mi salida Z inicialmente la tenía en 0 y se va a ir a 1 porque puse en 1 una entrada de una compuerta OR, entonces me pone en 1 la salida. Recuerden que la lógica de la OR es una o la otra, entonces con que una esté en 1 ya me pone un 1 en la salida. Y ese 1 que puse en la salida de alguna manera se realimenta y se coloca en la otra entrada de la OR. Entonces esto va a ser 1 por siempre. Por más que yo ponga un 0 acá de vuelta en la entrada, o vuelva a poner un 1 o haga lo que quiera, mi salida va a quedar enclavada en 1. Quedó siempre en 1 y hasta que no apague esto no va a salir de esta condición, de este estado en 1. Entonces fíjense cómo ahora el estado de mi salida no solo depende de qué pasa en la entrada, sino también depende de cómo estaba antes. Si estaba en 0 y mi entrada se va a 1, bueno, mi salida se va a ir a 1. Pero si estaba en 1, por más que haga cambios en la entrada, mi salida va a seguir siendo un 1. Este es el concepto más básico de un circuito secuencial y bueno, vamos a ir alterándolo y modificándolo para llegar a algo que nos sirva, algo útil. Entonces lo que vemos es que de alguna manera no lo podemos apagar o no podemos volver a la condición de 0. Entonces vamos a darle esa funcionalidad primero que nada. Voy a tener mi compuerta OR y a la salida la voy a interrumpir con la compuerta AND. Y recién ahí voy a realimentar mi salida a la entrada. Entonces acá voy a tener mi entrada y esto lo voy a negar para tener un funcionamiento un poco más práctico. Ahora lo vamos a ver. Y de vuelta le voy a dar los mismos nombres. A esto le voy a llamar S y a esto le voy a llamar Z. A esta entrada le voy a llamar R. Ahora vamos a ver por qué puse el NOT. Si nos olvidamos del NOT, vemos nuestra compuerta OR con una entrada S y mi salida se realimenta a la otra entrada.
¿Y qué pasó? Intercalé una compuerta AND en el medio para poder interrumpir la salida de mi compuerta OR con mi salida realimentada. Entonces de esa manera dejo de poner el 1 en esta entrada para poder apagar o poner en 0 la salida. ¿Y por qué le puse un NOT? Bueno, para que cuando yo ponga un 1 acá aparezca un 0, 0 AND cualquier cosa me da 0, entonces de esa manera apago la salida. Entonces, ¿qué conseguí? Y que con esta entrada prendo la salida o pongo en 1 la salida y con esta entrada la apago. Entonces, con un 1 acá pongo un 1 en Z. Y por más que haga lo que quiera con S, como vemos en este gráfico, Z va a quedar en 1. Hasta que no ponga un 1 en R, no voy a apagar la salida. Estos nombres S y R vienen de set y reset. Set y reset. Entonces, este es el flip-flop más básico, en donde con una entrada prendo la salida y con otra entrada apago esa misma salida. Vamos a hacerle alguna alteración a este circuito, alguna modificación para llegar al circuito real, si se quiere, o al más usado del flip-flop. Lo que voy a hacer es dejar mi compuerta OR, esta acá. Acá voy a poner dos NOT seguidos, los cuales en cuanto a lógica no cambian absolutamente nada. Acá voy a tener mi compuerta AND, el NOT este que ya teníamos, y acá voy a tener mis dos entradas. Entonces sigo teniendo set, reset, salida Z. Pero ¿qué conseguí? Bueno, lo siguiente. Fíjense que acá tengo una compuerta OR con una compuerta NOT a la salida. Y acá tengo dos compuertas NOT seguidas de una compuerta AND, o una compuerta AND con sus dos entradas negadas. Esto, vamos a dibujar en violeta, es una compuerta NOR. Y esto es una compuerta AND con sus entradas negadas, que es equivalente a una compuerta OR con su salida negada, o compuerta NOR. Estas son equivalentes por las leyes de De Morgan, ¿verdad? Entonces, lo resolví con dos compuertas NOR. Vamos a dibujarlo. Lo voy a dibujar llevando esta compuerta para arriba y esta para abajo. Y voy a terminar obteniendo este circuito final. En donde tengo set, reset. Acá tengo mi salida Z, pero que ahora le vamos a llamar Q. Q es Z. Y acá tengo otra salida que es Q negado. O sea, es el mismo funcionamiento que Q, pero negado. Cuando esto es un 1, esto es un 0. Cuando esto es un 0, esto es un 1. Este es el famoso flip-flop RS. Esto es un flip-flop RS. ¿Por qué se llama RS? Por sus entradas. El nombre de los nombres de las entradas le dan el nombre al flip-flop. En este caso, RS. En inglés se habla de SR, pero es este concepto, este funcionamiento. Entonces, fíjense cómo jugando con compuertas llegué a un dispositivo útil. Llegué a un dispositivo simple de fabricar, son dos compuertas y nada más, en el que obtengo el estado de la salida
en 1 cuando pongo un 1 en S, y hasta que no ponga un 1 en R no se va a apagar la salida. Esto es un flip-flop, es muy usado, es la base de los circuitos secuenciales. Y en el próximo video vamos a ver en detalle este flip-flop, sus características, tabla de verdad, ecuación, así como el de los otros flip-flops que también existen.